¿Ah? Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al acto inaugural de este 21 Congreso Argentino de Farmacia Hospitalaria. Un gusto para nosotros como Asociación Argentina compartir este encuentro después de 2 años que no nos veíamos y que sea en la ciudad de Tucumán, que lo teníamos planificado desde el año 2019. Desde la Asociación Argentina de Farmacéuticos Hospital, agradecerles la participación, no solamente a las personas que están hoy acá, sino también a todos aquellos que confiaron en este evento en formato híbrido, o sea que nos están recibiendo desde sus casas a lo largo de todo el país. Agradecer profundamente también a quienes hacen posible esto, que son todos los sponsors que año a año confían en nosotros y acompañan la formación de los farmacéuticos de hospital. Vamos a poner un video porque nos acompaña a través del mismo la doctora Natalia Greenblatt, que es la subsecretaria de Medicamentos y Comunicación Estratégica del Ministerio de Salud de Nación. Y también nos acompañan en esta mesa el diputado nacional Pablo Yedlin, que es diputado por la provincia de Tucumán y preside la Cámara de Salud. Y el señor Fernando Avellaneda, que es presidente de COSPRA, que es el Consejo de Obras Sociales de la provincia de Tucumán. Ponemos el video de Natalia, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto participar y saludarlos en la apertura de este 21 Congreso Argentino de Farmacia Hospitalaria. Bueno, no queríamos dejar de estar presentes desde el Ministerio de Salud, saludarlos a todos, por supuesto reivindicar el rol de farmacéutico siempre central y sobre todo en este año y en esta etapa tan particular que atravesamos. El reconocimiento, por supuesto, también al trabajo desempeñado por todos. Vamos a estar participando activamente en este congreso con parte de nuestro equipo y estaremos presentes. Y bueno, desearles que disfruten, que sea un congreso muy fructífero, que disfruten esta experiencia y que disfruten de Tucumán. Un cariño muy grande para todos. Bueno, muchas gracias a Natalia que se hizo presente en forma virtual. Agradecer también a todas las autoridades de Tucumán que han facilitado todas las actividades que hoy estamos desarrollando y que nos han recibido tan cálidamente. ¿Pablo? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a los que nos visitan desde otras provincias. A Pamela, que viene de Córdoba, y a cada uno de ustedes. La verdad que siempre es un gusto volver de a poco a ir saliendo de estos años que tuvimos de anormalidad con la pandemia y poder volver a tener reuniones presenciales, ¿no? Hemos vivido años de reuniones por Zoom, por Meet y por todos los sistemas estos que no hubiéramos soñado nunca y que, bueno, que nos abrieron la posibilidad de mantenernos en contacto, capacitándonos y encontrándonos por vía remota. Pero siempre el contacto personal tiene ventajas y la verdad que volver a recibirlos acá en Tucumán para nosotros es un placer. Yo les traigo los saludos del señor gobernador de la provincia, el contador Osvaldo Jaldo, que me pidió especialmente que lo haga, y decirles también, bueno, la ministra de Salud no ha podido tampoco asistir. Yo fui ministro de Salud de esta provincia 8 años, hoy soy, como decían recién, diputado nacional por la provincia de Tucumán y presido en estos 2 últimos años de pandemia la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La verdad que desde ese lugar hemos impulsado algunas leyes que ustedes han repercutido, por supuesto, en la vida de los farmacéuticos, más o menos hospitalarios, por ejemplo, la de prescripción digital y teleasistencia, es una ley que hicimos con nuestro equipo. Natalia era parte de ese equipo en ese momento, antes de que sea la subsecretaria de Salud de la Nación. Y también hicimos las leyes de vacunas obligatorias en la Argentina y también la ley para comprar las vacunas de COVID. Así que, bueno, tuvimos mucha tarea y, en definitiva, también contarles que estamos, porque he visto un poquito el programa que tienen, estamos muy prontos, ya con dictamen, y creo que en la próxima sesión vamos a darle media sanción a una ley contra la resistencia antimicrobiana,
que es una ley que hemos trabajado en conjunto, como todas, con ANMAT, con COFA, en este caso con SENASA también, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Salud de la Nación y en el marco de la Comisión Nacional también de Resistencia Antimicrobiana, de la CONACRA, que de alguna manera esta ley crea o recrea por ley. Esta ley de resistencia antimicrobiana, para que sepan, ya que estamos a aprovechar un poquito y contarles, tiene 3 ejes fundamentales. Un eje tiene que ver con lo hospitalario, y ahí ustedes van a tener un rol particular, que tiene que ver con la creación de comités de infectología en cada uno de los hospitales, de infecciones intrahospitalarias, estos eventos y el uso de antimicrobianos dentro de los hospitales. Tiene una segunda parte que tiene que ver con la venta de antimicrobianos en farmacias comunes. En ese sentido, la ley va a obligar, cosa que hoy no hace, la ley de ejercicio de la medicina, obligar a que las prescripciones de antimicrobianos deban llevar el diagnóstico. Muchas veces ocurre esto porque la gente tiene recetas en donde las aseguradoras, las obras sociales exigen el diagnóstico, pero en la Argentina, por ley, no hay necesidad, y lo vamos a poner por ley para que todos los antimicrobianos salgan por receta. Obviamente vamos a dejar la condición de venta de antimicrobianos por ley de forma archivada, muy parecido a los psicotrópicos. En realidad, los antimicrobianos en la Argentina, como ustedes saben, tienen esa condición de venta, pasa que no se cumple la condición de venta. Yo he comprado antimicrobianos en la puerta del Congreso de la Nación, hay unas farmacias. No voy a decir dónde, en cuál puerta, porque hay varias farmacias, entonces con esto no le meto a nadie, pero he comprado antimicrobianos sin ninguna receta y eso es una cosa que ocurre permanentemente, eso deberíamos intentar suspenderlo, creemos que poner esto en la ley va a ayudar, lo mismo que la prescripción digital cada vez va a ayudar más en este sentido, porque vamos a poder controlar y fiscalizar mejor la venta de antimicrobianos. Los antimicrobianos van a tener que venir en presentaciones para tratamientos completos. ANMAT está trabajando en esta línea. La línea es que nadie pueda comprar antimicrobianos que no le alcancen para cumplir el tratamiento. Así no tiene que o suspender el tratamiento porque no compra la segunda cajita o que le sobren medicamentos que después se usarán en algún familiar o algo en forma insuficiente en otra patología. Después, todas las presentaciones de antimicrobianos van a tener por ley la obligación de llevar un cartel que diga este medicamento genera resistencia antimicrobiana, tómelo con responsabilidad o una cosa así, en un texto particular. Todo esto en cuanto a ese segundo eje. Y el tercer eje tiene que ver con todo el tema veterinario y de desarrollo de animales. Ustedes saben que los antimicrobianos se usan en forma bastante descontrolada como productos de crecimiento, tanto en lo que son las aves como son las vacas y otros tipos de animales para consumo. Esto, si bien el SENASA y la agricultura están intentando controlarlo, la ley va a plantear un proceso de dejar de usar esto en el tiempo y mientras tanto sí va a ser la CONACRA la que va a ir definiendo qué antimicrobianos no deben usarse como factores de crecimiento en el transcurso hasta que lleguemos a dejar de usarlos. Ustedes saben que hay algunos antimicrobianos que son la única opción frente a algunas bacterias multiresistentes y esos puntualmente deben ser protegidos de su uso animal para no generar una resistencia también sobre esos antimicrobianos. Bueno, básicamente es eso. Por supuesto, también hay una énfasis importante en lo que es capacitación para la prescripción, capacitación para la detección, capacitación, investigación, desarrollo en el tema de este tema de la resistencia antimicrobiana, que es muy, muy interesante que ustedes lo hayan elegido para el Congreso, porque en definitiva la Organización Mundial de la Salud lo ha planteado como uno de los ejes más importantes para la salud del mundo para los próximos años. Y lo hizo antes de la pandemia. Pero durante la pandemia, si hay una cosa que complicó y generó mucha mortalidad dentro de nuestras terapias intensivas, fue también la resistencia antimicrobiana. Así que bueno, esa es una ley que está muy pronta a salir, con la que hemos trabajado mucho, también con COFA y con las distintas organizaciones de farmacia. La verdad que la farmacia intrahospitalaria tiene para nosotros, los que fuimos ministros de salud y los gestores de salud, un gusto muy particular. Son los farmacéuticos hospitalarios nuestros principales aliados en el control de la gestión hospitalaria, del gasto y muchas veces del gasto inadecuado en los hospitales. Así que queremos otra vez desde esta oportunidad agradecerles a cada uno de ustedes el trabajo que hacen, porque es un trabajo muy importante, muchas veces desconocido para la sociedad en general
y en cualquier reforma sanitaria que planteemos para el futuro, que hay varias ideas de plantear, tienen que jerarquizarse claramente. Así que desearles la mejor estadía acá, que tengan un congreso muy exitoso, que les vaya muy bien, sepan que Tucumán está abierto también para el turismo, quédense unos días más, recorran nuestros valles, disfruten, el clima está particularmente fresco, así que me parece que, bueno, podría estar peor, ojo, pero bueno, en invierno también se puede venir por la provincia. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, agradecer al diputado, al doctor Fernando, toda la colaboración que han tenido para nosotros. Para AF ha sido un desafío, como les decía, y el lema de este año es fortaleciendo equipos, porque la verdad que sin los equipos del año pasado, los que integramos los farmacéuticos en todos los equipos de trabajo en los hospitales, no hubiera sido posible resolver todas las situaciones a las que nos enfrentamos como equipo de salud. Así que desde ya muchas gracias y vamos a dar paso a la conferencia inaugural. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pamela. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, invito al doctor Javier Linzoaín y a Marcela Rousseau a que suban al estrado. Les cuento la modalidad de la mesa. Bueno, esta mesa va a abordar las distintas perspectivas de cómo analizar un problema de salud, como es la atrofia muscular espinal, que ha sido un tema que ha tenido muchísima difusión a lo largo de todo el año. Vamos a tener 4 ponentes, 2 van a estar en formato virtual y 2 van a estar presenciales. Los voy a presentar a todos y vamos a empezar, digamos, la primera disertación va a estar a cargo de la doctora Natalia Messina, que es la directora de Medicamentos Especiales y Alto Precio del Ministerio de Salud de la Nación. Después va a seguir el doctor Eduardo Lizonaín, que es médico, es coordinador del Fellow en Neurología Infantil del Instituto de Neurología Infanto Juvenil CETES, es miembro de la CONAME del Ministerio de Salud de Nación, que evalúa a pacientes con AME, es jefe del Departamento de Enfermedades Neuromusculares de CETES, jefe de Servicio de Neurología del Hospital Infantil, es coordinador del Centro de Enfermedades Neuromusculares de dicho hospital, es jefe de trabajo práctico en la Cátedra de Neurología en la Universidad Católica de Córdoba y es director médico del Centro Educativo, Terapéutico y Centro de Día Mi Lugar. La doctora Fernanda Ledesma, que también nos está acompañando en forma remota, es pediatra, magíster en bioética, es coordinadora de bioética del Hospital Nacional Garrahan y es presidente de la Subcomisión de Ética Clínica de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y por último va a estar con nosotros la farmacéutica Marcela Rousseau, que la conocen todos, es especialista en farmacia hospitalaria, magíster en farmacoepidemiología por la Universidad Autónoma de Barcelona, es farmacéutica coordinadora de área clínica en el Hospital Garrahan y es coordinadora del sector de evaluación de medicamentos de la Unidad de Evaluación de Tecnología Sanitaria de dicho hospital, además de coordinar el Comité de Farmacovigilancia y el Programa de Farmacovigilancia del hospital, como la Comisión de Evaluación de Medicamentos y distintos comités multidisciplinarios. Y por supuesto tiene un currículum extensísimo que todos ustedes ya conocen. Darles las gracias a todos por participar y le escuchamos a Natalia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo no sé si puedo compartir pantalla, si ustedes me lo permiten. Sí. A ver.
A ver, ahí están. ¿Ahí lo ven? No, ahí, ahora sí, doctora. Ah, porque se está cargando. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un enorme placer poder compartir con ustedes este panel. Voy a tratar de ir rápido, no sé si hay un espacio para preguntas, pero lo que les pido es que cualquier cosa Natalia, me la pidan. molesto si Sí. lo puede poner grande a través de la copita para que el auditorio lo pueda ver completa a la pantalla. Perdón, ahí va. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Bien. Les decía que cualquier cosa me paren, no sé si hay un espacio para preguntas después, pero voy a ir rápido para poder cumplir con el tiempo, que son 20 minutos. Agradecerles a la Asociación de Farmacia Hospitalaria, la Asociación Argentina, en nombre de Pamela, que es su presidenta, y de todos los miembros. Y bueno, la próxima, ojalá que esta modalidad semipresencial y virtual nos encuentra un poco distantes, pero esperemos que la próxima podamos compartir un espacio ya cuando el COVID nos lo permita. Hoy me toca hablar, me pidieron que hable de la mirada de la autoridad sanitaria para afrontar los mecanismos de provisión y financiación para esta enfermedad tan compleja que es la atrofia muscular espinal, y como bien decían recién en la presentación, se ha hablado durante todo este año. Lamentablemente siempre estas cuestiones, o de estas cuestiones se habla porque generan un impacto justamente en los sistemas y tienen que ver con el alto precio de los medicamentos, lamentablemente, y ojalá esto pueda cambiar, pero hoy nos convoca y nos increpa a buscar soluciones entre todos. Y bueno, por eso quería contarles un poco cómo es la situación en el Ministerio, cómo la encontramos cuando nosotros asumimos el desafío de esta gestión. Ustedes saben que no existía una subsecretaría de medicamentos y mucho menos una dirección de medicamentos de alto precio, no estaba en la estructura ministerial. Así que bueno, la primera decisión a la hora de abordar esto que tiene que ver con las nuevas tecnologías y los medicamentos especiales de alto precio fue la creación de un área específica que pueda abordar estas problemáticas. Y la realidad, o estas oportunidades, ¿no? Porque no son problemáticas, son oportunidades seguramente, pero hay que abordarlas desde una mirada integral. Y entonces, bueno, así fue como nos encontramos cuando asumimos con esta enfermedad que nos pegaba muy, muy fuerte y digamos, de manera directa al Estado Nacional, al Ministerio de Salud de la Nación y a todos los financiadores del subsector, tanto del subsector público como privado, y nos pusimos manos a la obra. Acá un poco describimos la enfermedad para los que no la conocen. Es una enfermedad muy compleja, causa deficiencias en la proteína SMN, y después, bueno, vamos a ver las dos alternativas terapéuticas que hay a la fecha, cuáles son para su tratamiento, pero bueno, en Argentina se estima, como les decía, una incidencia de 1 en 11.000 nacidos vivos, y aproximadamente nosotros en ese momento sabíamos que había entre 300 y 400 casos. Hoy lo tenemos con un poquito más de certeza, porque como les decía, lo que no teníamos era información precisa, estábamos a ciegas. ¿Cuál era el escenario con el que nos encontramos? En ese momento era el medicamento más caro del mundo, era algo exorbitante. Su valor para 2018, cuando ingresa por el régimen de RAEM, de excepción, a través de la ANMAT, se ingresaba paciente por paciente y su costo era de $125.000 aproximadamente, lo que nos dice la gente digamos, que en ese momento, inclusive la gente de las mismas asociaciones de pacientes, que los primeros 90 viales se compraron a $125.000 cada uno. Se estima una dosis de carga de 4 viales y 2 más de mantenimiento, y después en los años sucesivos más o menos entre 2 y 3 viales. Para mediados de 2019, en ese momento, la Secretaría de Gobierno de la Salud firma un convenio con la industria, con el laboratorio que lo produce,
que lo importa. Su precio era más o menos $85.000 masiva por vial y se firma un acuerdo de confidencialidad donde se reduce el precio en tanto en cuanto se cumplimenten determinados requisitos bastante complicados de cumplir. Pero bueno, un poco les quería comentar cómo nos encontramos. En ese momento, los problemas que detectamos de manera inmediata eran estos, o sea, la alta judicialización, permanentemente era entrar a amparos, medidas cautelares, obligando a la cobertura, una baja adhesión a ese convenio con el laboratorio. Ese convenio con el laboratorio era un convenio que se firmó desde la Secretaría, pero invitaba a firmar a los distintos financiadores. Solamente se preveía, por supuesto, la cobertura para el subsector privado, es decir, los pacientes que no tenían ningún tipo de cobertura de salud no accedían al medicamento, pero ni a un precio ni al otro. La adhesión era muy baja porque se decía que las cláusulas eran bastante complejas de cumplir. Y por otro lado, no había carga de pacientes para la evaluación de estos pacientes en la CONAME. La CONAME es la Comisión Nacional de AME. En ese momento estaba conformada por funcionarios y por expertos, pero nominalizados. O sea, los especialistas que estaban allí designados estaban con nombre y apellido. También ese era un problema porque también los funcionarios estaban nominalizados, entonces no se podía conformar, pero había una escasísima carga de pacientes, ya lo van a ver, y entonces no se podía discutir. Además faltaba información para poder discutir al paciente. Y la otra cuestión era que yo no quiero decir una cosa por otra, pero eran menos de 10 los financiadores que cargaban. En ese momento se cargaba, o sea, eran los financiadores los que cargaban a su paciente para la discusión. Y el otro problema que teníamos era que al estar incorporado al PPO, era muy, muy difícil poder frenar toda esta situación. Nosotros no teníamos información, como les decía. Lo primero que hicimos, obviamente no era una estrategia para esta patología ni para este medicamento, sino que para saber a dónde estábamos parados, lo primero que empezamos a hacer en enero del 2020 es llevar un registro de amparos. Ese registro de amparos que hoy tenemos y que nos permite tomar decisiones y nos permite saber cómo estamos parados, nos arrojó a diciembre de 2020 esta información que les estoy dando, pero otras más que están en el informe de gestión que está publicado en la página web del Ministerio, de la Dirección de Medicamentos Especiales y Alto Precio. En ese momento se llamaba DECAP, Dirección de Cobertura de Alto Precio, lo pueden buscar, está disponible. Pero lo más importante era que nosotros no era que teníamos que tener información judicial, teníamos que tener información sanitaria. Entonces lo que hacemos lo que hacemos es cargar toda la información sanitaria posible, pero además de si tiene cobertura o no, pero además sí que edad de los pacientes, departamento judicial, dónde se tratan, quiénes son los médicos tratantes, quiénes son los letrados. Tenemos un montón de información que eso, como les decía, nos da la posibilidad o nos dio la posibilidad a finales de 2020 de saber la totalidad de amparos presentados, qué presupuesto en PVP se estimaba, que implicaban, porque para poder comparar necesitábamos tomar parámetros comparables. A su vez, por supuesto, se estima por tratamiento anual, pero lo más importante de esto es que los 5 medicamentos con mayor impacto presupuestario representan la mitad del presupuesto, más de la mitad del presupuesto. Y de esos medicamentos, Nusinersen, que era el medicamento para esta patología, implicaba el 18% de los casos que ingresaban. Entonces esto, es decir, más allá de que los 5 medicamentos tienen el mayor impacto presupuestario, Nusinersen iba hacia punta, pero por lejos. ¿Qué hicimos? Bueno, nos pusimos manos a la obra, nos llevó un tiempo, pero entendimos que había que darle a esto una solución integral. No podía solo el Ministerio de Salud, podía liderar esta estrategia, pero no podía solo. Entonces lo que hicimos fue varias acciones. Nombramos, por resolución, se modificó la resolución de conformación de CONAME,
y se integró de una manera muchísima más interdisciplinaria, pero además con más miembros, pero además no se nominalizó a los miembros, sino que se designó representantes de instituciones, es decir, que cada institución hospitalaria, médica, de diferentes organismos tenía que designar un representante. Entonces eso implica que si un representante por alguna razón deja de pertenecer a esa estructura, automáticamente se puede designar otra y la comisión no deja de funcionar. Se quita del PMO el medicamento, se le fija un precio máximo, se determinan criterios de inclusión y exclusión para el tratamiento en el anexo 2 de la resolución, que son las pautas para poder discutir a los pacientes. Por supuesto que ya existía un informe de CONETEC del año 2019, de fines del 2019, que se tiene en cuenta para todo esto, en función de la evidencia disponible. Y además, también lo importante de esto es que ANMAT, el medicamento tiene un régimen especial de aprobación que cada una vez al año hay que actualizarlo, y con la evidencia disponible lo que hace ANMAT es solamente renovar este registro para el medicamento para AME1 y para AME2, no para AME3. A su vez, y esto fue muy importante, nosotros, nuestra principal preocupación era, más allá de la cobertura para los pacientes con obra social o empresas de medicina prepaga que pudieran brindar el acceso a los pacientes que realmente les corresponde, lo que nos pasaba era que el subsector público no estaba contemplado. Entonces los pacientes que caían en un hospital y que realmente tenían prescripción adecuada para este tratamiento, por más que lo aprobáramos en CONAME, no se les daba cobertura. O sea, entonces eso fue lo primero que nos preocupó a nosotros. O sea, ¿qué pasa con aquellos que no tienen ningún tipo de obra social o prepaga que pueda darles este medicamento? Y había muchos chiquitos en esta situación. Entonces se incorporó el medicamento, se creó un programa de tecnologías tuteladas, este medicamento se incorporó a ese programa y se adquirieron desde el Estado Nacional 80 viales, que después se ampliaron por 16 más, porque nos lo permite nuestra ley de contrataciones del Estado, a precio fijado como precio máximo, que en ese momento eran $27.000 masiva, y realmente se le está dando asistencia con esos viales a los pacientes del subsector público. Bueno, esto es lo que les contaba, la provisión para los pacientes con diagnóstico de AME1 y 2, con cobertura pública exclusiva, previamente evaluados por la CONAME, ¿no? Con dictamen favorable. Y a su vez, también de manera coordinada con la superintendencia, aquellos otros pacientes que no tuvieran cobertura de salud, que tuvieran cobertura de salud a través del Sistema Único de Reintegro, la Superintendencia de Servicios de Salud incorporó el reintegro. Lo que fue posterior a esto, que también fue muy importante, es que además de incorporarse la cobertura, el reintegro a este sistema de cobertura de reintegros que tiene por sur la superintendencia, se actualizó el valor, pero lo más importante también es que sí se requiere, para poder acceder a ese reintegro, que los pacientes previamente sean evaluados por esta comisión de expertos en función de los criterios de cobertura que están fijados por resolución del Ministerio de Salud de la Nación. Resultados, un poco. Bueno, como les decía, el total de pacientes a septiembre de 2021 eran para AME1 41 pacientes, para AME2 68, para AME3 A19, que son los pacientes que venían de años anteriores y que la resolución expresamente contempla que se continúen con el tratamiento porque habían sido pacientes que ya habían iniciado. Y hoy tenemos un total de 137 pacientes en registro. Al momento que yo hice esta presentación, que fue la semana pasada, discutimos más pacientes, creo que hay algunos más, hay algunos más, pero lo importante que van a ver ustedes es cómo los pacientes presentados por año a la CONAME han crecido en función de esta estrategia, con lo cual
Y es muy importante también esto que yo omití decirlo, porque realmente quiero tratar de cumplir con mis minutos, es que se cambia la carga de los pacientes en esas nuevas resoluciones se contempla por parte del médico, el médico tratante. El médico tratante es el que tiene que cargar toda la información del paciente con todos los estudios que se le piden para poder discutirlo. Y fíjense cómo, del 2019 que teníamos, cuando nosotros iniciamos la gestión, menos de 20 pacientes cargados, hoy, fíjense cómo en 2020 y en 2021 fue creciendo. Y acá van a ver cómo, yo no sé si ven la flechita, pero bueno, cuando va subiendo la curva, a mitad de 2020 lo primero que empezamos a hacer para recabar la información, mientras estas normas se iban tramitando, porque requieren dictámenes jurídicos, requieren procesos que llevan su tiempo, empezamos a pedirle por nota a los financiadores, a través de la superintendencia, a la COSPRA, a través de, bueno, a las obras sociales, a PAMI y a todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga, a que carguen a sus pacientes en la CONAME, para poder saber con qué cantidad de pacientes contábamos. Ustedes vieron al principio de la presentación que se estima entre 300 y 400 pacientes. Hay pacientes, por supuesto, que no tienen diagnóstico todavía, porque bueno, no llegan a ser diagnosticados o todavía no llegaron al sistema de salud, pero no todos pueden ser tratados con el medicamento, ¿no? Por eso estamos viendo 135 pacientes. Como les decía, ahí van a ver cómo a mitad de 2020 empieza a subir la carga de los pacientes para discutir en la comisión de expertos y cómo también impacta desde que lo incluimos a tutelaje, la superintendencia lo empieza a reintegrar por el sur y nosotros a su vez comenzamos en el mes de enero que recibimos los viales a dar cobertura para esos chiquitos que no tienen cobertura, que no tienen no tienen medicina prepaga o obra social, cómo nosotros comenzamos a dárselo a partir de enero, que es cuando recibimos el medicamento. Lo más importante también es que ustedes sepan que el acceso por amparo no es acceso real. Porque los chiquitos que tienen, por ejemplo, AME1, que necesitan urgente que este medicamento se le otorgue para no empeorar su condición de salud, quizá tardaban 6, 7 u 8 meses para poder hacerlo por vía judicial. Hoy, un chico es diagnosticado en cualquiera de los hospitales de referencia, el médico prescriptor carga toda la documentación completa en CONAME, porque tiene que estar completa para poder discutirlo, y más o menos entre que se aprueba, el médico luego carga la prescripción y indica el lugar y la fecha en que va a tratar al paciente, en que va a infundir al paciente, porque eso se hace en quirófano, más o menos demora 15 días. Entonces, fíjense cómo realmente esto, además de mejorar, ordenar el proceso, mejora el acceso, o sea, pero realmente esto es lo más, para nosotros lo más importante. Y por otro lado, por supuesto, mejora la utilización, eficientiza los recursos que tiene el Estado o los financiadores también para poder dar mejor cobertura a sus pacientes, a todos sus pacientes, ¿no? Bueno, acá un poco están las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, que cargaron, ¿no? Que están cargados a hoy. Un poco los casos aprobados, rechazados o los casos en que se solicita más información. Cuando dice sin discutir son pacientes que quizá la CONAME se reúne un jueves por mes, más o menos se discuten entre 12 y 15 casos. Si hay algún caso urgente se llama a una extraordinaria, pero bueno, por eso les decía que a veces hay casos sin discutir que esperan en la próxima sesión de la comisión. Y un poco esto, para que vean, en diciembre de 2019 nosotros nos encontramos con que ya había 13 amparos, perdón, ya habían ingresado 13 amparos del 2019 y había 3 amparos que venían de 2018, o sea que ingresaron 13. En diciembre de 2020 ingresaron 19 casos, pero,
se sumaron a 26 amparos de mantenimiento, no sé por qué se me corre, con lo cual al finalizar el 2020 teníamos 45 casos de amparos, o sea, de orden de provisión, más algunos más que estaban ya ingresados, hacían un total de 53, o sea, 45 con orden de provisión y otros para contestar informes que a la larga sabíamos que iban a llegar. Y en agosto, desde el inicio de 2021 al mes de agosto de 2021, solo un amparo ingresado contra el Ministerio de Salud de la Nación, y los que se pidieron por mantenimiento son 22. O sea, lo que hacen un total hoy activos de 23 amparos para Nusinersen. Piensen que no todos los chiquitos o no todos los casos siguen pidiendo la dosis de mantenimiento, por eso van a ver que muchas veces baja también, por diversas razones, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que se disminuye la judicialización, pero no es que se disminuye la cobertura o no se accede. Se accede por un mecanismo que realmente resguarda, por supuesto, los derechos de los pacientes, pero también mejora la provisión por parte del Estado, ¿no? Un poco contarles cuáles son las principales políticas para el abordaje de los medicamentos de alto precio que digamos, nos tenemos dadas para esta gestión. Entonces, por supuesto que las comparto, pero para que ustedes sepan en lo que estamos trabajando. Todo no podemos, somos un mecanismo complementario de las provincias, como ustedes saben, en lo que es la asistencia con, o sea, la asistencia con medicamentos, pero hay programas especiales en general desde la Dirección Nacional de Medicamentos, desde la Subsecretaría de Medicamentos, y bueno, hay programas que asisten directamente, como es este caso, a los pacientes, y hay otros que se bajan a las jurisdicciones. Pero en líneas generales, nosotros necesitamos establecer y estamos estableciendo criterios de priorización para la cobertura de los medicamentos especiales y de alto precio, que en general bueno, son en su mayoría para enfermedades poco frecuentes o de baja prevalencia, y la provisión planificada para poder adquirirlos siempre está dado por bueno, diferentes líneas de acción, pero justamente de manera tal de que se pueda eficientizar los recursos. Compras conjuntas, estamos trabajando fuertemente en eso, y de hecho acabamos de adjudicar la compra conjunta, o está en eso, está por lo menos para firmarse la resolución, la compra conjunta de hemofilia, ya se dio su apertura hace más de un mes, y la verdad que cada vez nos da mejores resultados. Allí están para esa compra PAMI, la Superintendencia, el Ministerio de Seguridad, IOSFA, nosotros, bueno, establecer agendas de trabajo bilaterales. Entendemos que esta problemática de abordaje de los medicamentos de alto precio y en AME especialmente, y ahora vamos a ver por qué, cuál es el desafío por delante, tenemos que estar todos en la mesa para que las políticas realmente se puedan llevar adelante y tengan buenos resultados. Fortalecer el registro de amparos, pero para poder tener información y saber si la toma de decisiones está bien orientada. Autorizaciones, bueno, ver cómo también podemos trabajar con el régimen de excepciones, porque hoy realmente creemos que quedó desactualizado con estas nuevas terapias y nuevas tecnologías que vienen, y bueno, estamos trabajando bastante articulados con la ANMAT. Bueno, fortalecer la red provincial de referentes de enfermedades poco frecuentes, con las asociaciones de pacientes también, potenciar los registros existentes, que son los registros de enfermedades poco frecuentes, el registro de AME, como les decía, a través del cual la CONAME se puede expedir, y el de fibrosis quística, identificar centros de referencia, fortalecer y generar el pleno funcionamiento de los consejos consultivos, los consejos de expertos que hoy tenemos, y los consejos consultivos, como es el Consejo Consultivo de Enfermedades Poco Frecuentes, CAPAFIC y CONAME. No los quiero aburrir, y el desafío, uno de los desafíos, porque van a ser varios, pero en cuanto a AME se refiere, que tenemos por delante, es el abordaje de la nueva terapia génica. Este medicamento, que se llama Onacemgene, no me sale, pero es Zolgensma, que ustedes seguramente
lo conocerán por el nombre comercial, es parte de otros medicamentos, de otras nuevas terapias, que son terapias génicas, que también, por ejemplo, la otra terapia génica aprobada por ANMAT es el Luxturna, que también cuesta muchísimo dinero, pero hoy la reunión es de AME, pero el principal desafío que tenemos por delante en lo que viene, en lo que queda del 2021 y el 2022, es el abordaje para, o respecto a esta nueva terapia, para esta misma enfermedad que es AME. Seguramente estamos trabajando fuertemente en esta línea para poder realmente, digamos, tener, como les decía, una estrategia y resultados, siempre pensando, como les decía, en el acceso, en los pacientes. Lo más importante es que la línea principal de trabajo que nosotros tenemos en esta subsecretaría, y seguramente me acompaña en la sala Natalia Greenblatt, que es la flamante subsecretaria y que está realmente muy comprometida con todo lo que tiene que ver con medicamentos, pero fundamentalmente con el abordaje de las enfermedades poco frecuentes, los medicamentos de alto precio. Es bueno, pensar cómo vamos a resolver esto, porque realmente si hablábamos que en 2019 el medicamento más caro del mundo costaba $85.000 el vial, estamos frente a una terapia que cuesta 2.1 millones para todo el mundo, para todos los países, para todos los pacientes, y realmente si no abordamos una solución acorde a las circunstancias, esto es algo que no, esta cifra es sideral y no vamos a poder dar respuesta. Hoy por hoy, los pacientes que con AME 1 y con AME 2 tienen acceso a un medicamento, a un tratamiento por parte del Estado Nacional que lo cubre y por parte de las obras sociales con un mecanismo de reintegro, previa evaluación por la CONAME, que es nusinersen. No es que hoy los pacientes no tienen nada, como era el caso cuando se salió el medicamento nusinersen, que es Spinraza, que realmente no había otra alternativa terapéutica. En este caso, desde el Estado Nacional se da cobertura a este medicamento, como les decía, nusinersen, Spinraza, y por supuesto se está trabajando y se está pensando y se están delineando diferentes estrategias para abordar esta nueva terapia, que como todos sabemos, por su costo, realmente nos preocupa, y realmente sabemos que tenemos que buscar una solución para que puedan los pacientes acceder, pero para que se sostenga el sistema de salud y pueda también, en el marco de la equidad, dar acabado acceso a todos los pacientes a los medicamentos que realmente necesitan, bajo condiciones de, como les decía, de equidad. Así que bueno, muchas gracias. Ese es mi nombre y apellido. Cualquier cosa a disposición, y no sé si hay preguntas o esperaremos al final. Muchas gracias, Natalia. Vamos a aplaudir. Pensábamos hacer la ronda de preguntas al final. Le vamos a dar la palabra al doctor. Bien, muchas gracias. Ya está presentado, así que... Sí. ¿Y pongo acá para...? Ellos ya le van a cargar las diapositivas directamente. Ellos... Ah, sí, si usted prefiere. Hola, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer a la comisión directiva del 21 Congreso Argentino por la invitación a este congreso, y contarles que lo que me pidieron que les hable sobre atrofia muscular espinal, clínica y lo que hay de nuevo en terapias, pero como médico, como pediatra y como neurólogo. En 1891, el doctor Wernicke describe un niño con dificultades en la marcha,
con debilidad, con hipotonía. Y el mismo año, Joan Hoffman describe varios niños en una misma familia, y esta fue la primera descripción que tenemos de la enfermedad de Werning-Hoffmann, o atrofia muscular tipo 1. El doctor Kugelberg es un neurólogo sueco. En 1956 describe niños que tenían la misma clínica que había visto el doctor Werning, pero que eran más grandes, que tenían entre 12 y 17 años. Junto con un colaborador de él, que era Belander, describen lo que es la atrofia muscular tipo 3 o enfermedad de Kruger-Belander. Pero recién, en 1995, la doctora Judith Melki, es una médica pediatra y neuróloga infantil del INSERM de París, descubre el gen que provoca esta enfermedad. Y a partir de esto cambia la historia rotundamente de la atrofia muscular espinal. La atrofia muscular espinal es una enfermedad del sistema nervioso periférico. Como ustedes pueden ver acá, ¿este es el puntero? El colorado de arriba, doctor. El colorado de arriba. Ah, este me parece. Este para pasar. Ah, no. Ah, bien. Ah, perfecto. Lo mantengo apretado. Perfecto. Bien. Gracias. Bueno, este es un esquema del sistema nervioso periférico y ustedes van a ver que en el asta anterior de la médula, cuando está afectada el asta anterior de la médula, lo que tenemos es la atrofia muscular espinal. Si lo que está afectado es el nervio periférico, lo que vamos a tener son las neuropatías. Si lo que está afectado es la unión neuromuscular, lo que vamos a tener es los síndromes miasténicos o el botulismo. Y si lo que está afectado es la fibra muscular, lo que vamos a tener son las miopatías. A nosotros lo que nos importa saber, y lo que quiero que sepan, que la atrofia muscular espinal, lo que está afectado es el asta anterior de la médula. La médula tiene un asta anterior que es motora y una asta posterior que es sensitiva. Estos niños tienen un trastorno en el asta anterior de la médula. ¿Y cuál es la clínica de esto? Existen diferentes tipos de AME. AME tipo 0, 1, 2, 3 y en la adultez, que es el tipo 4. El AME tipo 0 es el niño con AME que muere en el vientre materno. Es frecuente que en estas familias nos cuenten que la mamá, cuando trae a su hijo que padece de AME, que ha tenido antecedentes de abortos. Es frecuente que estos chicos que nazcan y a los poquitos días fallezcan, porque es la forma más grave de atrofia muscular espinal. La prevalencia de esto es muy bajita, es menos del 5%. El AME tipo 1 o enfermedad de Werning-Hoffmann es la más prevalente, es el 48% de los chicos con AME tienen este tipo de AME. La característica es como ustedes ven en la foto, es esa hipotonía, este es el signo de la U invertida que se llama, esta hipotonía global del niño, la falta de reflejos. Este es un niño que tiene 7 meses y que no puede aún sostener su cabeza. Esta es una forma grave de atrofia muscular espinal. Otra de las características es el tipo de respiración que tienen estos niños, porque solamente le funciona el diafragma. Entonces, fíjense cómo respira. Perdón. No me funciona el video. Ahí está. Fíjense cómo respira. Esto se llama una respiración en balancín. Esta es una respiración en donde solamente funciona el diafragma. Estos niños tienen un tórax en campana y esto
es sumamente grave y estos niños, por lo general, sin ningún tipo de tratamiento, fallecen por lo general antes de los 2 años de vida. Ven el video de al lado, ven cómo respira y ven ese tórax en campana. Otra de las características de los chicos con atrofia espinal son las fasciculaciones linguales. Son niños que tienen como un temblor en la lengua. Acá hay un video si podemos. Fíjense cómo tiembla esa lengua. Ese temblor en la lengua es característico de una patología en el asta anterior de la médula. Esto junto con la debilidad, con la arreflexia, con la hipotonía global que mostrábamos recién en la foto, esto es bien característico de la atrofia muscular espinal. Ok, gracias. En la forma intermedia o AME tipo 2, estos niños la prevalencia es de un 29%. Estos niños sostienen su cabeza, llegan a sentarse, pero nunca pueden caminar. Estos niños están siempre en silla de ruedas, sufren habitualmente de infecciones respiratorias a repetición, sufren de escoliosis importante que muchas veces le trae problemas cardíacos. Ahora no funciona esto. Ahí está. Ok. En el AME tipo 3 o la forma más leve, estos niños pueden caminar, se paran, caminan. Algunos de ellos con el tiempo pierden la marcha. El AME tipo 3 se puede presentar a algunos antes de los 8 meses, antes de los 18 meses de vida, y en algunos después de los 18 meses o hasta a veces después de los 2 años. Acá vemos esta nena, fíjense cómo se para. Esa forma de pararse, que es como que va trepando, se llama signo de Gowers, y esto es característico de una debilidad en la cintura pélvica. Este tipo de atrofia muscular espinal suele tener pocas complicaciones respiratorias, pero sí suele ser muy frustrante cuando con el tiempo estos niños pierden la marcha. El niño que está paradito ahí al lado es un niño que había perdido la marcha por una fractura, pero después con rehabilitación y con medicación la recuperó. El AME tipo 4 es en la vida adulta y es para las personas que o se diagnostica después de los 18 años, en la cual yo como pediatra, antes de ser neurólogo, tengo cero experiencia, por eso no les voy a contar nada de esto ni mostrar ninguna foto. Como decíamos recién, y hablaba de la clínica, ahora quiero comentarles cuál es la genética de esto, para que puedan entender cómo funcionan los medicamentos que ustedes van a recibir en su farmacia y que ustedes van a tener que administrar. Acá está Judith Melky y después de que ella describe el gen y descubre el gen, nosotros podemos saber ya que esta es una enfermedad autosómico recesiva. ¿Qué significa? Que el papá es sano, que la mamá es sana y que el 25% de sus embarazos pueden tener un niño con una atrofia muscular espinal. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, es una necrosis apoptótica del asta anterior de la médula. ¿Qué significa? Que el asta anterior de la médula se va muriendo. ¿Por qué? Porque le falta una proteína que se llama SMN. Y esto fue lo que descubre Judith Melky. Ella descubre el gen SMN, que es el que cada gen, produce una proteína, y este es el gen que le falta a los niños con atrofia muscular espinal. Entonces, fíjense, acá se ve
el gen, ella también describe que hay dos genes. Está el SMN1 y al lado el SMN2. ¿Lo ven? SMN1, el SMN2. Son los dos genes iguales. Pero ¿qué pasa? El gen SMN1, ustedes van a ver que el gen está formado por exones que son como vagoncitos de un tren, que tienen numeritos, 6, 7, 8, empiezan con el 1 y llega hasta el 8, tiene 8 exones. En el gen SMN1 siempre funciona bien y siempre tiene sus 8 vagones enlazados. Pero en el gen SMN2, el vagón 7 a veces se va acá y a veces está bien. Cuando el vagón 7 está bien, hace una proteína que a nosotros nos sirve. Cuando el vagón 7 no está porque se fue, esto se llama un splicing, una falla en el splicing o la unión en los exones, hace una proteína que no nos sirve. Y esto, acá lo que podemos decir entonces, que el gen SMN1 es el fortachón, el mejor, y el gen SMN2 es el debilucho. Pero ¿qué ocurre? En los pacientes que tienen atrofia muscular espinal, no tienen gen SMN1, solamente tienen gen SMN2. ¿Está claro? Esto es la base del Spinraza que vamos a ver enseguida. Estos pacientes no tienen SMN1. Entonces, como no lo tienen, porque cuando ustedes agarran un estudio genético de ellos, dicen de lesión homocigota del gen SMN1. No lo tiene. Solamente tiene SMN2. Y van a ver cuántas copias de SMN2 tiene. Porque cuantas más copias de SMN2 tenga, el pronóstico va a ser mejor. Entonces, esta es la base de la terapia con Spinraza. Fíjense, en este cuadro es un poco un resumen de lo que hemos visto hasta recién. En el tipo 0, bueno, que el niño o muere en el vientre materno o muere apenas nace, tiene una sola copia de SMN2. Si no tienen SMN es imposible la vida. Si no tiene ninguna copia de SMN2 es imposible la vida. Y con una copia es muy difícil la vida. En el AME tipo 1, que es el más frecuente, el 58%, los síntomas aparecen antes de los 6 meses y tienen 1 o 2 copias de SMN2. En el AME tipo 2 o forma intermedia, que son estos niños que se sientan pero que nunca caminan, pueden tener 2, 3 o 4 copias de SMN2. Y en el tipo 3 tienen más y en el tipo 4 tienen 4 o 5 copias. Entonces, cuanto más copias de SMN2 tenga, es mejor el pronóstico. Ahora, antes de iniciar con el tratamiento farmacológico, que es lo que nos une a nosotros acá, quiero decirles que el tratamiento de la persona con atrofia espinal no es solo el fármaco, es muy importante el trabajo interdisciplinario del niño. Necesita un pediatra que conozca una enfermedad muscular, necesita un kinesiólogo, un neumonólogo, un cardiólogo. El equipo completo es fundamental. Dar la medicación sin un equipo que haga su rehabilitación no sirve para estos niños. Entonces, hablábamos recién de la genética del AME. Tenemos el gen 1, el SMN1 que es el fortachón, el SMN2 que es el debilucho, pero el SMN1 no está. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese SMN2? Hay que tratar de fortalecer esa unión de los vagones, el 6, el 7 y el 8. Y esa es la idea que Adrián Kerr
es un científico uruguayo que vive en Nueva York, ideó para la Spinraza, y es unir el vagón 6, 7 y 8 con una sustancia que se llama un oligonucleótido. Entonces, de esta manera nosotros le damos estabilidad al SMN2 para que siga funcionando, y cuanto más copias de SMN2 va a poder funcionar mejor. ¿Está claro? Bueno, les pido disculpas porque a mí me dijeron que era 30 minutos para explicar todo esto, pero la verdad a mí me llevó mucho más tiempo que 30 minutos entenderlo. Trato de ser práctico, pero lo importante es que hay un oligonucleótido que se administra por vía intratecal, que da la estabilidad en la unión de estos exones, y de esta manera se comienza a producir la proteína. La FDA aprobó en el 2016, el ANMAT en marzo del 2019, la administración, como les decía recién, algo les comentó la doctora Messina recién, la inducción de estos son 4 dosis, el día 0, el 15, el 30 y el 60, y se da una dosis de mantenimiento cada 4 meses. O sea, son 3 por año, una vez que se hizo la inducción de esta medicación. Habitualmente los efectos adversos que tenemos es dolor en la región de la punción, náuseas, vómitos, fotofobia, y hay algunos casos descritos de hidrocéfalo. La otra terapia que hablaba la doctora Messina es esta, que es la más cara del mundo, que cuesta $2.1 millones, es el Ornacermogen Aveparbovec o Zolgensma. Esto es terapia génica, ¿no? Entonces, repasamos, en la atrofia muscular espinal no tenemos SMN1, tenemos SMN2, pero hace una proteína que no es buena, que es poca cantidad, que no es suficiente, porque con el 10% de SMN no podemos evitar que el asta anterior de la médula se muera, se va a morir. Entonces hay que aumentar la producción. Y para esto, el SMN2 solo no puede, y existe esta otra alternativa que actúa sobre el SMN1. Existen distintas tecnologías para las terapias génicas. Algunas es a través de la administración de un plásmido, un vector viral, un vector bacteriano, o la manipulación de genes, como son algunas células que derivan del propio paciente, o la inhibición de genes. Entre las enfermedades neuromusculares, las terapias mediadas por el adenovirus 9, serotipo 9, es la más utilizada, y hay diferentes protocolos en el mundo. Por ejemplo, para la distrofia muscular de Becker, que es DMB, para la distrofia muscular de Duchenne, para la atrofia espinal, o para otra miopatía ligada al X que se llama miopatía miotubular. ¿En qué consiste esto? Es un adenovirus serotipo 9 que se ha estudiado que no es patogénico para la persona, para el ser humano, en cual se introduce un gen transhumano, y este gen va a infectar las células del asta anterior de la médula y va a comenzar a producir la proteína que falta. Este adenovirus serotipo 9 tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, cosa que otros serotipos de adenovirus no pueden hacer. Entonces, en este dibujo, fíjense cómo este es el adenovirus, tiene el transgen humano que está al costado,
tiene un promotor continuo que está ahí al lado, que el promotor lo que hace es activar al transgen para que comience la producción. Y este vector se introduce por vía endovenosa y va hacia la célula del asta anterior de la médula. Cuando llega a la célula, se une a al núcleo de la célula, forma un episoma que se llama, y ahí comienza la producción de esta proteína, que es la proteína SMN, que es la proteína que le falta al paciente. Fíjense acá está en dibujito lo que les acabo de explicar. Ahí ven que hay una jeringa, ahí se introduce el adenovirus con el transgen adentro. Esto es captado por la célula, se forma un endosoma, el endosoma sigue por todo el citoplasma de la célula hasta el núcleo. En el núcleo se une este virus al núcleo, se rompe, libera, y ahí se forma el episoma, y después del episoma comienza la producción de la proteína. Esto lo que hace es, como acá no teníamos el gen SMN1, lo que hace es reemplazar a este gen SMN1 porque empieza a producir la proteína directamente. No es como el Spinraza, que lo que hacía era parcharla. ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Ok, bueno. Esto es para... estos son algunos de mis pacientes, y quiero decirles que no solo... que es solamente un problema muscular lo que tienen estos niños. Porque, por ejemplo, Lichi está en 4º año de Ciencias Políticas. Facu, que es el que está parado acá, que tiene un AME3, está en 2º año de Ingeniería en Sistemas. Paloma, que es esta niña con una AME2 aquí abajo, el año que viene empieza periodismo. Y la verdad es que son niños con un coeficiente intelectual completamente normal, son muy simpáticos, se incluyen muy bien porque son muy sociables, y quiero mostrarles un videíto de creo que el más terrible de mis pacientes, que se llama Benito. Él con su silla de rueda y con otro que arrastra hace que todos salten, miren. ¿Lo podés mostrar de vuelta? Fíjense, él maneja una silla de rueda motorizada y hace jugar a todos los compañeros en el colegio. Bueno, esto yo considero como pediatra, como neurólogo, que esto es la inclusión, ¿no? Ok. Ok, bueno, este es mi equipo en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba, y gracias por su atención. Excelente, Javier. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, doctor Linsoaín. La verdad que ya vamos a dar paso a la doctora Fernanda Ledesma, pero cuando nosotros planteamos esta mesa inaugural, pensamos que un tema tan mediático y que ocupa tanto las redes sociales y que todas las personas hablan, necesitaba para nosotros como farmacéuticos de hospital, que somos formadores de opinión, ser personas formadas en la opinión que fuéramos a dar, ¿no? Entonces, un poco la idea era traer luz a este tema que nos ha tenido, entre otros, bastante ocupado este año. Fernanda, un gusto recibirla esta tarde. Si usted quiere compartir pantalla. Hola, ante todo, muchas gracias por la invitación a participar de una mesa redonda, la verdad, tan interesante. Voy a compartir pantalla, a ver si lo logro.
Bueno, vamos a intentar. Bueno, a mí me tocó hablar de la perspectiva bioética en la prescripción y asignación de un medicamento de alto precio. Primero quiero empezar con algunas verdades, algunas afirmaciones, ¿no? Y creo que en esto coincidimos todos. Los recursos en salud son limitados, no se le puede dar todo a todos, y ningún país, por muy rico que sea, está en condiciones de proveerle a toda la población todas las nuevas tecnologías e intervenciones que podrían mejorar la salud o prolongar la vida, ¿no? ¿Qué pasa con los medicamentos de alto precio? Voy a tratar de no repetir nada de lo que dijo ni Natalia ni Javier. ¿Por qué el alto precio? ¿No? Porque nosotros hablamos de precio y no de costo. Los costos los desconocemos. Y decimos alto precio porque son desarrollos oligopólicos, porque normalmente falta regulación en muchos países. Como dijo Natalia, esto fue una explosión de los últimos años. Y por otro lado, las leyes de patentamiento que favorecen los altos precios de estos medicamentos, que fueron generadas con otro objetivo, que era que se desarrollaran medicaciones para las enfermedades poco frecuentes, pero que terminaron generando estos precios, ¿no? Dijimos que la mayoría de esto se utiliza para tratar enfermedades poco frecuentes, ¿no? Estas enfermedades, nosotros usamos la definición de Orphanet, que es la que usa la Unión Europea y la que usa EPOF Argentina, que es uno cada 2.000, menos de uno cada 2.000 personas. Pero es interesante porque no hay acuerdo sobre esta definición a nivel del mundo. Se hizo una revisión de aproximadamente 1.100 organizaciones de todo el mundo. Esto lo hizo el Institute for Clinical and Economic Review en 2018, y se ve que la prevalencia va desde entre 5 y 76 casos cada 100.000 habitantes, la definición según los distintos grupos. Y todo esto tiene que ver con las políticas económicas de diferentes países y también con la fuerza de las asociaciones de pacientes, ¿no? Que tienen que ver sobre esto. Bueno, por otro lado, representan más de una quinta parte de los gastos farmacéuticos. Si tomamos cifras, en 2015 eran aproximadamente 100 billones de dólares, y para 2022 se calcula que esta cifra va a llegar a los 200 billones de dólares. Es decir, que entre 2015 y 2022 el costo anual para la EPOF es aproximadamente 5 veces mayor que el gasto para las enfermedades no poco frecuentes, ¿no? Por otro lado, estos medicamentos tienen, hasta ahora, muchos sí, algunos no, bajo impacto sobre la denominada carga de la enfermedad. Un poco lo explicó Javier recién. Es decir, muchos de estos medicamentos no son curativos, son paliativos, es decir, que requieren ser administrados durante tiempos prolongados, muchos durante toda la vida. Su financiación resulta insustentable para las obras sociales, las prepagas, incluso para los ministerios de salud o para las políticas de muchos países. Y la otra cosa que pasa es que muchas veces la cobertura de estos pacientes termina siendo definida por vía judicial. ¿Qué pasa con esto? También hay mucho impulso social. ¿Por qué? Porque estas enfermedades afectan sobre todo a niños o jóvenes, porque son enfermedades severas, progresivas, producen gran discapacidad, muchas veces comprometen la vida, son hereditarias habitualmente, la gran mayoría, bueno, ya lo explicó también Javier con respecto al AME, y tienen altos costos sociales. Digamos, dijimos en el AME, por ejemplo, entre 2 y 3, AME 2 y 3 gastan entre 6.4 y 8.4 millones de dólares por año, solamente, no solo en la medicación, ¿no? Sino en todo el tema de tratamiento, soporte ventilatorio, kinesiología, etc. Bueno, ¿qué pasa con el sistema de salud? El sistema de salud está conformado por diferentes actores, ¿no? En primer lugar está el paciente, que quiere todo. El paciente quiere que se le dé el mejor tratamiento, la mejor medicación, la mejor asistencia, y esto es absolutamente comprensible, ¿no?
Tenemos en segundo lugar a los prestadores. Los prestadores son los que forman parte del equipo de salud, que en este caso es una multidisciplina. Cuanto más trabaja, más gana. Entonces, el equipo de salud quiere trabajar. ¿Qué pasa con los financiadores? Los financiadores quieren pagar lo menos posible. Cuanto menos paguen, mejor. Por eso el retraso, la burocracia a veces para poder aceptar o rechazar una medicación. Y por último está la industria, que quiere la máxima rentabilidad. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Hay una presión externa, es decir, los pacientes presionan a los prestadores, la industria presiona a los prestadores y a los financiadores, y hay una presión entre todos que genera conflictos entre los diferentes actores del sistema de salud. Por otro lado, tenemos los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un nuevo elemento de presión social, que también actúa sobre los prestadores, sobre los financiadores, y no sobre la industria, ¿no? Entonces, toda esta presión mediática genera que haya mayores conflictos entre los diferentes actores. Y todo esto aparte en un marco de incertidumbre. Sabemos que muchas de estas medicaciones hay poca evidencia o la evidencia no es suficiente, el número de pacientes en el mundo con enfermedades raras es poco numeroso, entonces hasta poder generar una evidencia suficientemente fuerte como para dar respuestas, en este tiempo genera toda esta incertidumbre. Bueno, ¿por qué consideramos que esto es un problema ético? Porque nos planteamos cómo distribuir de manera justa los recursos para tratar a los pacientes que requieren este tipo de medicación de alto precio y no desfinanciar al sistema y respetar la equidad. Cuando hablamos de equidad en salud, hablamos de ausencia de diferencias evitables, injustas o remediables entre grupos de personas. Es decir, sabemos que la igualdad no es lo mismo que la equidad. Y a veces estas diferencias pueden ser evitables y pueden ser injustas, pero muchas veces, debido a los altos precios, no terminan de ser remediables. Bueno, acá hay un claro ejemplo de algo que es justo y no es equitativo, ¿no? Dice, para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba, vaya a subir a ese árbol. Y bueno, uno ve los diferentes animales que no están en condiciones de subirse al árbol, ¿no? Bueno, estamos hablando del impacto sobre la equidad. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a AME1 y nos estamos refiriendo a medicación, como ya nombraron, tanto el Spinraza como el Zolgensma, ¿dónde está la atención? La atención está, por supuesto, en el precio, en el alto precio. Porque el planteo a veces surge, ¿trato a un individuo por ese precio o trato a muchos individuos? Si realmente estas medicaciones no estuvieran en el alto precio, probablemente no nos estuviéramos cuestionando estas verdades, ¿no? Pero ¿qué pasa con la medicación de alto precio? Es justo que los pacientes accedan a lo que necesita y lo que ha sido indicado correctamente. Esto es muy importante, porque hay pacientes que están, digamos, como explicó bien Javier, donde su motoneurona está realmente ya tan apoptótica, donde la medicación no va a ser efectiva. Entonces, esto es una cosa que uno debe plantear. Si el paciente no demostró mejoría objetivable en un tiempo prudencial, ¿debe continuar con el tratamiento? Esto también es un poco lo que explicaba Natalia con las definiciones de la CNAME, hasta dónde se debe tratar un tratamiento, a dónde los recursos deben ser dados para un paciente que se puede beneficiar. Lo nuevo no es necesariamente mejor, pero si es más caro, a veces la gente quiere lo nuevo, independientemente de que no haya evidencia de que sea mejor. Incluso si una medicación ha demostrado eficacia, debemos discutir si lo podemos pagar. Si un sistema de salud puede pagarlo, se puede sobrevivir, no desfinanciarse, cubriendo determinadas medicaciones. Y muchos de estos criterios pasan por la ética. Bueno, algunos aspectos éticos que vamos a considerar es también el impacto de los pacientes y cuidadores, esto también lo mostró recién Javier, ¿no?
qué tipo de AME tienen, la naturaleza de la condición, en qué momento fue diagnosticado, qué edad tiene, cómo se puede beneficiar o no con el tratamiento. El impacto de la nueva tecnología, esta tiene que demostrar que sirve la tecnología para que se decida, defina una política a utilizarla, tiene que demostrar que sirve. Y ahí está el impacto y la fuerza de la evidencia, ¿no? Que dijimos, a veces cuesta mucho tiempo conseguir una evidencia suficiente, y después los beneficios que produce en la salud de estos distintos grupos de pacientes. El impacto presupuestario, creo que lo explicó mucho mejor Natalia, es un impacto muy alto. Tengamos en cuenta que muchos países, incluso países ricos, ponen un límite para el costo de efectividad y para su impacto presupuestario. Acá traje solamente algunos pocos ejemplos, ¿no? Con respecto, estos precios están puestos en dólares, ¿no? Inglaterra y Suiza tienen un límite en el costo de efectividad que se define entre 125.000 cual y 35 y 100.000 Suiza, y el impacto presupuestario, Inglaterra adjudica 20 millones de dólares por año para estas patologías, Francia 30 y Alemania 50, y cuando se exceden estos montos, bueno, cambian los mecanismos de reflexión y discusión de cómo se van a tratar estos pacientes. Bueno, otra cosa que no podemos dejar de mencionar y que realmente es muy importante es el impacto sobre los equipos asistenciales. Como dijo Javier, el tratamiento de estos pacientes requiere de equipos multidisciplinarios, los cuales tienen que estar bien formados. Entonces, se necesita la capacitación de estos recursos humanos. Estos pacientes requieren también alto costo en capacitación de diferentes miembros de diferentes disciplinas que van a constituir estos equipos, y también la necesidad de servicios especiales, necesitan servicios hospitalarios de alta calidad y de alta, a veces de desarrollo para poder hacer los controles necesarios y el seguimiento de todo este tipo de patologías. Bueno, ¿cuáles son los criterios éticos para la toma de decisiones que son realmente importantes? En primer momento ya lo dijimos, pero hay que recalcarlo, que es el resultado de un debate interdisciplinario. Las decisiones no deben ser tomadas en soledad, sino deben ser tomadas en el interior de estos equipos que conocen la patología y donde cada uno aporta el conocimiento máximo de su disciplina. Estos criterios tienen que ser racionales, es decir, que deben poder ser explicados, comprendidos, no solo por el equipo de salud, sino también por la sociedad, que debe entender cuáles son los criterios que se utilizan para definir o no la utilización de medicamentos. Estos deben ser obligatorios, es decir, la racionalidad, la interdisciplina tiene que ser obligatoria en la toma de decisiones. Y por último, tienen que ser transparentes, es decir, la sociedad tiene que poder acceder al resultado, a por qué se tomó tal o cual decisión dentro de estos equipos. Por otro lado, tiene que haber una posibilidad de apelación. Los resultados, si bien son racionales y transparentes, a veces a la luz de nuevos conocimientos, a la luz de nueva evidencia, deben poder ser apelables. Y por último, esto también lo dijo mucho más completamente Natalia, la fuerza ejecutiva que tiene que tener una política para poder ser llevada a cabo. Si no hay una fuerza ejecutiva que la pueda llevar a buen puerto, no tiene ningún sentido la discusión. Y como reflexiones finales, tenemos que la medicación de alto precio para el tratamiento del AME es una realidad, vino para quedarse. Se necesita más tiempo para conocer los reales beneficios y posibles efectos adversos. Hay que reconocer la diferente evolución que existe en esta patología, analizando cada caso en particular y evaluar las posibilidades de efectividad, es decir, ver cada paciente, cómo se beneficia, si no se beneficia, para la posibilidad de continuar o discontinuar los tratamientos.
Esto me parece lo que sigue muy importante. Se debe desalentar las falsas expectativas en pacientes, familiares, equipo de salud. Las redes sociales nos muestran pacientes con enfermedades sumamente avanzadas que no se van a beneficiar con medicación, y sin embargo hay una exigencia hacia los sistemas, sobre todo al sistema de salud, para que pague medicación que no va a ser efectiva. Por eso el uso de medicamentos de alto precio, sin tener en cuenta estas consideraciones, debe considerar el uso de estos medicamentos. Si no tenemos en cuenta estas consideraciones, se debe considerar una falta a la ética. Y por último, creo que si bien en estos últimos años, como nuestro NATI se ha recorrido un largo camino, todavía falta un largo camino por recorrer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Damos paso a la última exposición de Marcela Russo. Y si los que quieren ir haciendo preguntas, tanto los que están en la sala como los que están a distancia, pueden ir haciéndolas por el chat y las vamos registrando. Bueno, buenas tardes a todos. Mi historia va a contar un poco los comienzos del problema de la cobertura respecto a la atrofia muscular espinal en el Hospital Garrahan y la visión que nos tocó vivir como farmacéuticos hospitalarios y en realidad como miembros de un comité de farmacia terapéutica. El motivo de por qué existen los comités de farmacia terapéutica es como algo que explicó recién Fernanda, ¿no? La selección de medicamentos tiene que ser un proceso continuo, multidisciplinario, participativo, que evalúe varias consideraciones respecto a los medicamentos, la eficacia, la seguridad, la calidad y el costo. Y el por qué seleccionar es porque justamente en el mercado existen medicamentos cuya evidencia a veces no es suficientemente conocida para determinadas patologías que se van a utilizar en la institución. Los nuevos medicamentos pueden ser eficaces o más o menos eficaces que los que estamos utilizando. En medicamentos biológicos estamos teniendo un boom realmente importante, que ahora lo voy a mencionar. Está apareciendo cada vez más el problema de medicamentos de alto costo. Y bueno, la actitud que tiene que tener este comité y el trabajo es una actitud crítica, rigor metodológico, criterios propios y bueno, un conocimiento adecuado en el tema. Eso es como trabajan en general las comisiones de farmacia terapéutica, como veníamos trabajando nosotros. Les voy a mostrar el desarrollo a partir de Nusinersen. Bueno, las funciones básicas es mantener el formulario actualizado de la institución, también establecer políticas para el uso racional, monitorizar cumplimiento de normas sobre el uso de medicamentos, mantener un fluido contacto con otros comités que también tengan que ver con el uso de medicamentos en la institución. Por ejemplo, comité de investigación, comité de farmacovigilancia, comité de ética. Está integrado normalmente por médicos, farmacéuticos, también hay enfermeros, bioquímicos. Y en cuanto a la funcionalidad, bueno, trabaja a través de reuniones que se establecen mediante minutas e informes y generalmente es a tiempo parcial de sus integrantes. Bueno, en el año 2017, la neuróloga Soledad Monjes, que es una especialista en esta patología, neuróloga infantil, trae esta problemática y nos hace pensar en un poquito cómo no podíamos dar respuesta a este tema desde una comisión, ¿no? de farmacia. Este es el esquema que cuando uno hace evaluación de tecnologías sanitarias tiene que contextualizar. Va escalonado en estudio de la efectividad y de la eficacia, de la seguridad, pero también de la costo-efectividad, de los costos y el impacto de la implementación, el impacto presupuestario en la institución o en el ámbito en que se esté trabajando y también las consideraciones sociales y éticas. Perdón, Marce,
no te quiero interrumpir, pero nos dicen en la web que no se están viendo las diapositivas. No sé si están los chicos ahí. Bueno, esperamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya está? Bueno. Bien, gracias. Bueno, cuando llega el pedido de incorporación de nusinersen, la doctora Monge nos explica muy bien la problemática y también el alto costo, pero también la desazón ante la imposibilidad de cobertura, porque era obvio que no se iba a poder cubrir en el ámbito hospitalario, sabiendo que los pacientes hasta ese momento no tenían una cura, ni siquiera un paliativo para la enfermedad. Bueno, es así que a través de una evaluación de tecnologías sanitarias, que también se hizo en el hospital, les voy a mostrar los resultados principales de esa evaluación de tecnologías y cómo ayudó a avanzar en el conocimiento y en la toma de decisiones. Este es el informe, perdón, es la solicitud cuando una tecnología es incorporada a nuestro hospital, donde se pide información acerca de consideraciones técnicas, estudios publicados, con qué terapia se está comparando, a qué reemplaza o a qué no reemplaza, cuáles son los beneficios, también consideraciones prácticas de número de pacientes, si se conoce la situación en otros países. Bueno, y a partir de allí se elabora el informe. La tesis hospitalaria tiene como objetivo, entonces, proporcionar evidencia de calidad para la toma de decisiones en salud y considerar que el uso de las tecnologías en condiciones que sean costo efectivas. Este proceso de evaluación de tecnologías sanitarias se produce a través de, como fue mencionado, de la evaluación de la evidencia científica para, entonces, resumiendo las consideraciones de eficacia, seguridad, costo-efectividad, costo, consecuencias sociales y posicionamiento, permiten entonces a los decisores tomar estas decisiones justamente basadas en la mejor evidencia disponible. Bueno, ¿qué se necesita saber? Bueno, en esta nube de palabras hay un montón de palabras que se nombraron, que a lo mejor no todos conocen en profundidad, pero sin duda creo que como farmacéuticos hospitalarios tenemos que aprender a manejar en lo cotidiano. En varias charlas del día escuché a varios presentadores hablar de estos temas, es decir, que esto es algo prácticamente cotidiano, que tenemos que familiarizarnos, y es simplemente para reflexionar que puse esta nube de palabras. Esto no lo voy a mencionar porque el doctor lo explicó perfecto, así que vamos directamente a lo que se sabía en ese momento. En el año 2017 había varios ensayos clínicos, este fue el ensayo más importante, el ENDEAR, que comparó 80 pacientes con nusinersen y contra placebo, donde había una serie de outcomes o beneficios respecto a la mejora justamente de la atrofia medular espinal, donde vemos en algunos efectos y en algunos scores un RAR del 50%, es decir, un 50% de diferencia en la respuesta a ese outcome con el uso de nusinersen. Algunos cuestionan en el primer ensayo que se hizo, esto después fue creciendo en evidencia, que la escala que se utilizaba para medir el movimiento de la cabeza a veces era un punto, era muy leve, pero después los neurólogos nos explicaron que ese pequeño beneficio es un mundo de diferencia en estos pacientes, ¿no? Y quienes no conocíamos nos parecía realmente muy poco. Por eso esto hay que trabajarlo en equipo, obviamente. Pero si uno se atiene solamente a la evidencia científica sin entender de la patología, puede cuestionarlo. Bueno, un gráfico que voy a mostrar solamente muestra en la situación en la que estábamos. Ven que el 50% de los pacientes tuvieron una mejora en ese ensayo clínico y en el gráfico de barras lo que está marcado en el círculo rojo son los pacientes, algunos que respondieron, pero con una escala muy pequeña, y los que no respondieron. Es decir, como el doctor explicó muy bien, por sus características genéticas, no todos los pacientes pueden responder a este tratamiento. El ensayo clínico lo mostró, un 50% de los pacientes no lograba mejorarlo.
Esto era simplemente, en el mundo de incertidumbre que nos movíamos en ese momento, el análisis de la evidencia tal cual se había publicado en la literatura. Y aclaro que esto es un trabajo de la doctora Graciela del Mejián, que es la especialista en ETS en ese momento en el hospital, que me facilitó también estas diapositivas. Otra cuestión, cuando uno hace la lectura crítica de la evidencia, es los análisis de grupos. La famosa tabla 1 que aparece en los ensayos clínicos compara el grupo de tratamiento con el grupo placebo o con el grupo que compara, ¿verdad? Y acá se cuestiona que el grupo que recibió el tratamiento tenía algunas diferencias que podían sesgar el resultado también. El grupo tenía un comienzo de edad de la patología más precoz, el inicio también fue anterior, y aparentemente si vemos los scores de seguridad de severidad eran mayor en el grupo de tratamiento que en el grupo control. Entonces, cuando hay diferencias o se hacen consideraciones estadísticas para nivelar estos problemas, o bueno, se considera que hay un sesgo y que estos resultados pueden no ser del todo valederos. Aclaro, estamos hablando de los primeros ensayos publicados en el año 2017. Una cosa muy importante que se hace en la ATS hospitalaria es el impacto presupuestario. Es decir, nunca se analiza el coste de un medicamento desde el vial en sí, sino en el impacto que va a tener por el número de pacientes, por la logística, por los días de internación. Es decir, se abarca todos los costos y la operativa que necesita para justamente administrar esa nueva tecnología que estamos por incorporar. En ese momento, dadas las dosis que se proponían, durante el primer año eran 6 dosis y 3 dosis de mantenimiento en los años siguientes y de por vida, un paciente en el año 2017 considerábamos que era $750.000 para el primer año y ese valor correspondía a un 10% del gasto de medicamentos del hospital para un solo paciente. El Hospital Garrahan es referente en esta patología a nivel nacional y 2/3 de los pacientes se atienden en el Hospital Garrahan. Por lo cual, 70 pacientes, que es la proyección que se había considerado como lo máximo que podía llegar a aparecer en un plazo razonable, correspondía a el costo por paciente a 13 millones de pesos en ese momento, que, bueno, no está ajustado por inflación. Tenemos que pensar en el 2017, ¿no? Pero en comparación, para que lo veamos, era 7 veces el presupuesto anual de medicamento de las farmacias y era el 18% del presupuesto anual del hospital. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Obviamente no lo podemos solucionar. Las conclusiones fueron que en ese momento se trataba de una terapéutica emergente para niños con hambre, una droga huérfana, era la única alternativa que existía. La evidencia tenía cuestiones de sesgos que eran como para charlarlo por lo menos, y había muchas cosas que aún no se sabían, por ejemplo, los efectos a largo plazo. El altísimo costo de oportunidad, ¿qué es eso? ¿Cuánto dejo de invertir en otra tecnología y en otros tratamientos, en otras cuestiones económicas del hospital para tratar esta patología? Y de eso también se trata la equidad, como mencionó Fernanda. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Cuál es el costo financiable para la seguridad social? ¿Hay algún ahorro futuro? Por ejemplo, ¿vamos a tener menos internaciones o ventilaciones mecánicas de estos chicos cuando la enfermedad progresa? Eso en ese momento realmente no se sabía. Y también la necesidad de hacer estudios costo-utilidad versus la terapia génica que fue apareciendo al poco tiempo, ¿no? En ese momento se había comercializado en la EMA y en la FDA. Y había varios países en evaluación para cubrirla. Había países de alto nivel sanitario que no la habían incorporado por los costos. Bueno, la conclusión obviamente fue que no era un medicamento que podíamos cubrir a nivel hospitalario, pero que se analizó la recomendación de trabajar junto con el Ministerio de Salud en una política global, que fue lo que se hizo. O sea, se hicieron, a partir de ahí se hicieron las primeras reuniones con el Ministerio de Salud y bueno, todo lo que explicó Natalia de cómo fue evolucionando, ¿no?, la cobertura a nivel nacional. Pero yo les comentaba a las colegas de la asociación cómo empezó esto en un comité de farmacia terapéutica
y cómo un informe de TS inicial, que era bastante claro que no se podía cubrir por el hospital, pero donde se analizaba la evidencia hasta ese momento conocida, podía servir de un inicio para el debate acerca de medicamentos de alto costo. ¿Cuáles son los desafíos? Sin duda, nucinarse fue una de las terapias iniciales de alto costo que impactó en nuestro medio, pero todos sabemos que no es la única. Las terapias innovadoras en medicamentos se basan en la mayor parte en medicamentos biológicos y de biotecnología muy compleja, se basan en farmacogenética, en muchos anticuerpos monoclonales, hasta llegar a las terapias génicas, a las terapias celulares, a las reingenierías de tejidos. Es decir, el avance es notable, los costos también. Este gráfico que ven es los medicamentos más caros del mundo. Es una noticia que salió en los diarios comunes. Esto es de La Nación. Pero también salieron en diarios de Estados Unidos. Si vemos el más caro del mundo, todos sabemos, es el Zolgensma. Pero vemos ahí, hay varias terapias génicas, hay varios medicamentos monoclonales, hay varios medicamentos para el cáncer. Y o sea que el problema no es solamente la atrofia medular espinal, sino que estamos en una avalancha de avance de la ciencia, pero con costos cada vez más importantes. Sin duda hay nuevas necesidades porque hay nuevas tecnologías, por lo cual esto requiere una nueva organización y nuevos conocimientos. Es importantísimo el análisis exhaustivo de la evidencia, cuánto aporta de mejora cada una de estas tecnologías. Como mencioné al principio, tener una capacidad formativa al respecto para tener opiniones críticas en el buen sentido al respecto, evolucionar a informes completos de evaluación de tecnologías sanitarias que abarquen todo el aspecto, no solamente el costo, sino también el impacto a largo plazo y el impacto presupuestario. Pensar en comités ampliados, pensar en trabajos, grupos ampliados de trabajo, considerar la utilidad de TS hospitalaria, que esto va creciendo mucho en el mundo, es un desafío profesional. Otra pregunta es el trabajo en red, como si existe en Redaret, en la red argentina, que no me acuerdo el nombre, pero la necesidad de trabajo en red es clara, porque nos vamos ayudando a encontrar evidencia y también a dar a conocer los resultados de la vida real de lo que estamos viendo en nuestros pacientes, que es el avance más importante para analizar lo que está pasando acerca de las nuevas tecnologías. Bueno, entonces como conclusiones, esto es el inicio de muchas terapias disruptivas, de avances disruptivos en terapias en salud, y nucinarse fue, por lo menos para nosotros, el inicio de las terapias de altísimo costo que requieren soluciones integradas. Los comités de farmacia están evolucionando a estas formas de evaluación de tecnologías sanitarias, a estos grupos de trabajo de evaluación de tecnologías sanitarias, y bueno, para trabajar en esto realmente se requiere tiempo protegido, capacitación específica y también apoyo de autoridades involucradas. Este es nuestro equipo de TS de Garrahan. Y bueno, muchas gracias a mis compañeros que me han ayudado con la información, la doctora García Dermigian y María Gabriela Fernández. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los disertantes, súper interesante, y nos han instruido y nos han dado una visión desde distintas perspectivas de este tema. Tenemos algunas preguntas, no sé si en la sala también hay alguna. Yo voy a empezar, hay una pregunta para Natalia. Preguntan si desde la dirección tendrían pensado alguna estrategia, digamos, de información masiva acerca de la enfermedad, dado, digamos, como para poder dar aportes a la población en general sobre qué es la enfermedad y cuáles son los posibles tratamientos o cuáles son las expectativas, digamos, tanto de la enfermedad como el tratamiento. Bueno, para ser precisa, sí se está trabajando en una línea de comunicación. La verdad que uno a veces lo que le pasa, inclusive como hemos visto hoy en el panel de recién, hay multiplicidad de aspectos para tener en cuenta respecto a esta enfermedad, y a veces uno lo habla en espacios de especialistas, aunque sean un poco más ampliados, pero seguimos siendo especialistas,
y la gente común no entiende de qué estamos hablando, y cuando nos llega, por ejemplo, información, como bien decía Fernanda, de las redes o de medios de comunicación, que no tienen la precisión y que tampoco, digamos, tendrían por qué tenerla, porque volvemos a lo mismo, o sea, son cuestiones muy complejas. Entonces, realmente es bastante peligroso, por las razones que expusimos todos hoy. No tiene solamente que ver con el impacto presupuestario. La evidencia científica respecto de las nuevas tecnologías en general es fundamental, y el tiempo también es un gran ordenador, porque justamente estas tecnologías digamos, requieren de tiempo para ver su eficacia, su seguridad. Digamos. Entonces, sí, se está trabajando en esto, y bueno, justamente, bueno, no está ahora la subsecretaría, pero estamos trabajando en una línea de comunicación, pero justamente con un lenguaje que sea claro y que lo pueda entender la gente, porque si no se confunde demasiado. No solamente AME, estamos hablando de a veces otras enfermedades poco frecuentes, cánceres poco frecuentes, o sea, realmente hay una... Miren, yo les voy a dar una perlita, acompáñame por favor, acá viene la subsecretaria que estuvo en el inicio, estamos en este momento, Natalia, a ver, perdón, que esto es así de improvisado, pero Natalia es la subsecretaria, no sé si la llegan a ver. No, pero saludo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, nos acompaña. Así que bueno, un poco para ratificar eso, sí, es así, o sea, estamos trabajando en herramientas de comunicación destinadas a la población en general para poder justamente informar adecuadamente respecto no solo de esta enfermedad y de esta tecnología, sino de las que se nos vayan presentando, ¿no? Así que sí, por supuesto. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta para el doctor que preguntan sobre, digamos, cuál es la consulta temprana o cuáles son los síntomas por los que acuden los padres a la consulta y, digamos, de estos síntomas, ¿qué ayudaría a que identifiquen para mejorar la calidad de vida, digamos, en el diagnóstico precoz? El síntoma, el primer síntoma o el clave es la hipotonía, ¿no? La hipotonía es una disminución en el tono muscular y junto con esto la debilidad, ¿no? Hay pautas que sus pediatras conocen, por ejemplo, un niño a los 3 meses tiene que sostener su cabeza, a los 6 meses se sienta, a los 9 se para, entre el año y el año y medio camina. Y estos son algunas pautas de desarrollo que su pediatra lo conoce bien y es la hipotonía y la debilidad el signo o el síntoma fundamental que orientan al diagnóstico. Y obviamente el diagnóstico temprano y la intervención temprana siempre tiene otro tipo de futuro, ¿no? Estos son enfermedades progresivas, como decíamos recién, afecta progresivamente la parte anterior de la médula. Cuanto antes intervengamos, es mejor el futuro de ese niño. Perfecto. Hay otra consulta, doctor, sobre si, digamos, esta medicación de la que usted habló tiene algún efecto adverso grave que sería importante remarcar. Bueno, con respecto a nusinersen, hacemos controles siempre sanguíneos porque pueden afectar el riñón, pueden disminuir las plaquetas, pueden traer trastornos en la coagulación. Hay después otros efectos adversos que son propios de la inoculación, que el dolor en el lugar de punción, cefalea, fotofobia, y hay algunos casos, como decía recién, que hay 1 o 2 casos descritos como que se produjo una hidrocefalia posterior. En el caso de Zolgensma,
hay que hacer un chequeo hepático antes de ver o de administrar la medicación, porque uno de los riesgos más importantes que tiene el Zolgensma es producir un fallo hepático fulminante, que hay casos descritos. Y también hay que hacer antes un chequeo de si ese paciente ha tenido contacto o no con el adenovirus serotipo 19, porque si ha tenido contacto y tiene una titulación de anticuerpos superior a 1 en 50, el medicamento podría no ser efectivo porque el sistema inmune lo atacaría al medicamento, ¿no? Perfecto. No sé si en la sala hay alguna otra pregunta. Allá tenemos una. Ahí te alcanzan el micrófono. Hola. Yo quería saber, si no entendí mal, hay datos de seguimiento desde pacientes del 2013. Quería saber si, comparado con algún control histórico, podemos tener algún tipo de datos respecto de en qué medida el Spinraza básicamente cambia la calidad de vida de estos pacientes en forma significativa o retrasa también significativamente los requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. O sea, algún dato en ese tipo de puntos de valoración. Gracias. No sé si lo va a contestar Natalia, el doctor. ¿Quién es? No sé, Javier, ¿vas a contestar vos? Sí. Dale. Un poco la pregunta suya, doctora, es si hay datos que avalen de que está funcionando bien la medicación. Claro, porque los datos primarios de los ensayos clínicos originales son a corto plazo de seguimiento y sobre puntos de valoración, como habían mencionado, sobre algunos scores que tienen que ver con la movilidad. Y yo quería saber si, habiendo unos cientos de pacientes en seguimiento en nuestro país, si se había podido demostrar que más allá de ese tiempo de seguimiento les modifica significativamente la calidad de vida. Ok. Bueno, sí, hay estudios que han demostrado la efectividad del Spinraza y la detención de la enfermedad, pero no en todos los pacientes. Hay pacientes que son elegibles para que reciban la medicación y hay otros que no. En los que son elegibles, esos sí se ha podido demostrar una detención en la enfermedad y en algunos casos también una mejora en sus respuestas motoras y una estabilidad en la misma, ¿no? Por ejemplo, hay escalas que se toman para eso, doctora, como es la escala de Hammersmith o la escala de Ruhl, y estas escalas siempre posterior a cada inducción, a cada colocación de la medicación, uno va haciendo evaluaciones y los estudios comparativos muestran, comparados con la historia natural de la enfermedad que la conocemos hace años, porque hace 22 años que veo a estos niños, uno ve cómo hay una estabilidad y en muchos casos hay mejoría, ¿no? Pero repito, no es para todos los niños. Hay niños que se benefician de la enfermedad y hay otros que no se benefician de la medicación, perdón, y hay otros que no se benefician tanto, ¿no? Perdón, ¿me permiten agregar algo? Sí, por supuesto. Sí, también para responderle un poco y complementar la respuesta de Javier, me parece importante esto que yo les comentaba en mi presentación, que es que existiendo hoy un registro con 135 pacientes cargados y además pacientes que se reevalúan cuando después de la quinta dosis piden la dosis de mantenimiento siguiente, y entonces ahí podemos ver esas escalas que bien decía Javier. Es muy importante no para el Ministerio de Salud de la Nación, es importante para todo el sistema de salud. Por eso la función de la CONAME, que es una comisión de expertos interdisciplinaria y que da seguimiento a estos pacientes, y a su vez la creación del programa de tecnologías tuteladas
que Fernanda está dándonos una mano también con ese seguimiento, nos va a dar en un mediano plazo esa información que está preguntando la colega o la persona que está en el auditorio. Justamente de eso se trata, tener un seguimiento, más allá de que existen, como bien decía Javier, estudios que dan cuenta de que hay pacientes que han mejorado y otros que no, y eso se miden con escalas. La realidad es que ese registro, con esa información que nosotros tenemos, nos va a dar a mediano plazo esa respuesta de una manera más uniforme y del universo total. Porque si bien los pacientes del subsector privado no están obligados a ser cargados, la realidad es que hay una clara predisposición por parte de los médicos prescriptores para cargarlo, y a su vez, como les decía, es un requisito también para el reintegro a través del SUR, ¿no? Entonces también eso es una especie de motivación que a nosotros como Estado Nacional y creo que a los especialistas y a todos los que estamos vinculados con esta patología es una gran herramienta de información. Así que eso lo vamos a tener en no mucho tiempo, si el registro se sigue nutriendo. Muchas gracias. Y también, Doc, a nivel personal le voy a contar, he tenido 2 niños que no respondieron a la medicación, y bueno, y tuve que sentarme con la familia a explicarle que no habían respondido y que había que interrumpirlo. Después de la 5ª dosis vimos que no había cambios en sus escalas y que el continuar con esta medicación era inútil. Entonces, bueno, es muy difícil porque los médicos no estamos hechos para dejar pasar esto, sino como para actuar siempre. Es realmente difícil, pero bueno, hicimos con el equipo y se interrumpió la medicación y el niño hoy está sin medicación, y los papás, bueno, tranquilos porque hizo todo por su hijo. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, estamos un poquito pasado en tiempo. Agradecer a los 4 disertantes, la verdad que ha sido muy interesante y han traído, como les dije antes, luz a este tema. Así que bueno, nada más que muchas gracias y les vamos a dar un aplauso. Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias, Natalia, que se pudieron conectar online.